Yo soy Daniel Rangel. Vamos a pasar alrededor de 2 horas hablando sobre Mendeley, que es una herramienta que nos va a ayudar a gestionar documentos. ¿Por qué es importante esto? Te voy a pedir, perdón, que pongas mucha atención a esta diapositiva. Aquí hay una frase: la información es poder. Es una frase que todos hemos dicho o hemos escuchado y podemos estar o no de acuerdo con ella, pero te voy a pedir justo en este momento, voy a limpiar la votación, que si tú estás de acuerdo con esta frase, me pongas una palomita, y si tú estás en desacuerdo, me pongas un tache. Vamos a votar, por favor, para ver en qué medida nos identificamos con esta frase. Es abrumadora la diferencia. Muy poquitas personas están diciendo que están en desacuerdo, la mayoría está diciendo no, esa es una frase adecuada. Te voy a platicar qué pasaría. Si yo estuviera en tu lugar, yo habría puesto un tache. No quiere decir que yo tenga la verdad ni la razón, pero te explico por qué habría puesto un tache. Porque yo considero que esta frase es verdad a medias. Es muy bueno tener información, pero tener información, la posees, es tuya, y no ocuparla de manera conveniente, en realidad es esencialmente como no tenerla. Piensa en la información como un billete. Imagínate que tú te estás poniendo hoy en la mañana un pantalón que tenía tiempo que no habías usado, metes la mano en el bolsillo y te encuentras un billete de 500 pesos. Estás en condiciones de ocuparlo porque lo tienes ahorita en la mano, pero no quiere decir que antes no lo tuvieras. Lo tenías, pero no estabas en condiciones de ocuparlo porque ni siquiera sabías que estaba allí. Lo mismo pasa con la información. A lo mejor tú sabes que la tienes, a lo mejor no lo sabes, pero el hecho es de que si no eres capaz de ocuparla, esencialmente es como si no la tuvieras. Por eso, lo que vamos a ponderar en esta sesión es el acceso a la información, no la información por sí misma. Es muy valioso tener información, pero más importante es poder acceder a ella justo cuando la necesitamos, no antes ni después. Piensa por favor en esas ocasiones en las que te has encontrado algo casualmente en tu casa, andabas buscando otra cosa, te lo encontraste, y días después lo necesitas. Y dices, ay caramba, lo acabo de ver, hace poquito lo vi, ¿dónde está? Y no siempre lo recordamos. Pero fíjate, por favor, en la otra circunstancia. Estás buscando algo ahorita imperiosamente y no lo encuentras. Es más, perdiste toda esperanza y mejor compras algo parecido a lo que querías. Y días después, cuando ya no lo necesitas, resulta que casualmente lo encuentras. Seguramente te ha pasado. ¿Cuál es ahí la situación? Lo encontramos casualmente porque lo tenemos, pero no lo encontramos justo cuando lo necesitamos. Esencialmente es como no haberlo tenido. Vamos a procurar evitar que eso no suceda, y Mendeley es una excelente herramienta para ello. Mendeley es un gestor de referencias. ¿Qué significa eso? Vamos por partes. Primero que nada, ¿qué es una referencia? A lo mejor tú eres una persona que quiere escribir algo, quieres producir información, a lo mejor para tu tesis, para un artículo o para lo que tú desees, en cuyo caso no vas a inventar. Sí vas a proponer, sí vas a hacer análisis, vas a plantear tus propuestas, todo maravilloso, pero gran parte de lo que tú vayas a plasmar tendrá que tener un fundamento en algunas otras fuentes. Otros autores habrán escrito ya sobre lo que tú quieres y tú los vas a consultar. Cuando pongas información que estos autores están diciendo y que te parece muy relevante, tendrás que darles crédito. No puedes poner información que sea de otra persona como si fuera tuya. Eso se llama plagio. Entonces, ¿qué va a suceder? Cuando tú quieras dar crédito a estas otras personas, no lo vas a hacer en tus agradecimientos de manera informal, sino que tienes que hacerlo con una metodología perfectamente establecida. Por favor, ponme una palomita si tú ocupas el formato APA para citar y para poner referencias en documentos. Ponme una palomita. Si tú ocupas otro que no sea APA, por favor ponme un tache. La mayoría estamos acostumbrados a ocupar APA, incluso desde la secundaria, preparatoria, porque eso es lo que más nos han enseñado y es lo más común. No es el único estilo, pero tú ya sabes que cuando vas a dar crédito a alguien, tienes que hacerlo con un formato perfectamente establecido, y no siempre es fácil hacerlo. De hecho, no sé quién de ustedes actualmente pueda decirme: yo me sé los lineamientos de APA, de la A a la Z, lo genero perfectamente. No lo sé. Si lo puedes hacer, perfecto. La mayor parte de la gente en el mundo no sabemos cómo hacerlo, pero por eso tenemos gestores de referencias que nos ayudan a ello. Antes de que existiera un gestor de referencias, ¿qué es lo que hacía la gente? Sitúate, por ejemplo, en los años 80, 90, inicios de los 2000 o antes.
Cuando tú estabas estudiando y querías hacer una tesis, por ejemplo, ibas recopilando información y tú decías, ah, mira, de este documento me sirve esto, de este otro me sirve esto, y lo anotabas en tarjetas. La cita textual, tal cual la anotabas y ponías debajo la referencia. Y ese era un proceso bastante tardado al cual tenía que dedicarse muchísima información, perdón, muchísimo tiempo para poder tener la información a la mano. Hoy en día tenemos la bondad de Mendeley y cualquier otro gestor que tú conozcas y esencialmente cumple con 5 funciones. Te voy a pedir que anotes estas funciones y que si tú ocupas algún otro gestor que no sea Mendeley, tú revises cómo cumple con estas funciones. Son 5. No quiere decir que todos los gestores cumplan con todas, tampoco quiere decir que sean las únicas que tienen los gestores. Vamos a ver con Mendeley cómo se cumplen estas 5 funciones, pero además se cumplen algunas otras. Primera función del gestor de referencias, almacenar. Tú vas a tener a lo mejor un documento en un PDF, a lo mejor consultaste una página web, una base de datos, no lo sé. Tú querrás almacenar tu información. Fíjate bien en esto, por favor. ¿Qué medios disponemos hoy en día para almacenar información y para recuperarla de manera conveniente? Bueno, podemos descargarla en nuestro disco duro, pero te voy a pedir que me ayudes votando. Por favor, ponme una palomita si cuando descargas archivos de internet les cambias el nombre. Ponme una palomita, por favor. Si no lo haces, ponme un tache. Te voy a ser honesto, no sientas pena, yo no lo hago. No estoy acostumbrado a hacerlo y no es ninguna vergüenza. Vamos, no hemos tenido la necesidad, entonces asumimos, no, es mucho trabajo, como que no me conviene. La mayoría dijo, sí, yo sí lo renombro, eso es perfecto. Voy a quitar esta votación y te voy a pedir que ahora solamente, ya no hay que votar ahorita, ahorita ya no, por favor, solamente las personas que votaron que sí, solamente ellos, por favor, díganme con una palomita si cuando renombran tienen una estructura perfectamente definida para poner nombre a sus archivos. A lo mejor primero pones el autor, a lo mejor después el título, a lo mejor primero va por fecha, no lo sé. Solamente si tú tienes ya perfectamente definido cómo nombras tus archivos, ponme palomita, el resto póngame que no, por favor. Pero recuerda, solamente quienes hace ratito dijeron que sí. Y ya disminuyó la cantidad de personas. Hace rato eran 40, ahorita es la mitad. Entonces, bueno, estamos viendo que no todos tenemos esos hábitos. Terminamos la pequeña encuesta y lanzo otra pregunta. Por favor, ahora sí, todos. Todos. Ahorita no votemos hasta que terminemos la pregunta. Cuando guardas documentos en tu máquina, ¿tienes ya carpetas específicas para lo que necesitas, organizadas jerárquicamente? O sea, no nada más, ah, ya creé una que dice documentos, ya lo... No, una que trae el nombre a lo mejor de una materia, o a lo mejor el nombre de tu carrera, y dentro de la carrera el semestre, y dentro del semestre el nombre de la materia, dentro de la materia, ahí sí, aquí va este documento. ¿Tú organizas eso? Ponme que sí, si lo haces, ponme que no, si no lo haces, por favor. La mayor parte de gente en el mundo no lo hace. Estoy de verdad gratamente sorprendido, no creo que estés tratando de engañarme, de ver que aproximadamente, no, de hecho más de la mitad de las personas están declarando sí, yo sí lo hago. Entonces, bueno, eso es fabuloso. Pero ya vimos que no todos lo hacemos. Por favor, si tú cumples con estas 3 conductas que te dije, renombras, tienes una nomenclatura perfectamente establecida, también tienes una jerarquía de carpetas y por supuesto las carpetas están perfectamente nombradas, ponme que sí, ponme una palomita, de lo contrario ponme un tachecito, por favor, para que analicemos en qué medida estamos en condiciones de valernos por nosotros mismos. Por favor, solo si cumples con las 3, no con cualquiera, no. Las 3 hacia rajatabla, que siempre lo haces, no ocasionalmente, nada más para mis facturas, no. Que tengas esos hábitos, que ya los tengas bien establecidos. 20 personas, 21, 22. Ok, tenemos aproximadamente el 20%, poquito más del 20%. Entonces, mira, la mayor parte de gente en el mundo no tiene buenos hábitos para poder organizar su información, para poder almacenarla de manera adecuada, pero software como Mendeley nos ayuda a ello, porque no nada más almacenamos, también organizamos. Mil gracias por tu participación. Ya viste, no fue nada doloroso. Qué bueno que seamos honestos para esto. Mendeley nos va a ayudar a almacenar información, pero también a organizarla para que sea sumamente sencillo encontrar lo que necesitas en el momento adecuado. Además de ello,
te va a ayudar a darle formato a tus referencias. Ya sabemos por qué, porque cuando escribimos un documento tenemos que poner en el formato establecido el crédito para cualquier autor que hayamos consultado. Pero no solo nos ayuda a dar formato, sino que lo vamos a hacer de manera automática y también vamos a automatizar algunas otras tareas que te iré platicando. Finalmente, y por favor mucha atención con esto, vamos a poder realizar trabajo colaborativo. Imagínate que tú tienes tu biblioteca de Mendeley perfectamente organizada, información relevante, y que al mismo tiempo hay 6 millones de usuarios que también tienen sus colecciones en esas condiciones. Imagina que tú pudieras sacar provecho de la colección de cada uno de estos 6 millones de usuarios y que al mismo tiempo esos 6 millones de usuarios pudieran beneficiarse de lo que tú has hecho. En otras palabras, que el trabajo de cada uno de ustedes sea de utilidad para cualquier miembro de esta comunidad. Eso es posible y vamos a hablar de ello. Tenemos más de 8,000 estilos de citación, o sea, es muy poco probable que tú ocupes un estilo que no esté contemplado aquí. Pero sí es posible. ¿Qué pasa en este caso? También vamos a ver cómo podríamos conseguir otros estilos. Finalmente hay más de 2,000 organizaciones y te voy a explicar para qué nos puede servir esta información, pero en este momento, por favor, toma foto, captura de pantalla o anota o apréndetelo, por favor, estas funciones. Mira, al principio te dije, es bueno tener información, mucho mejor poder tener acceso a ella cuando la necesitas. Imagínate que yo nunca en la vida te vuelvo a poner estas 5 funciones y no las anotaste, ni te las aprendiste, ni nada de eso, y las requieres posteriormente. ¿De quién depende o quién idealmente tendría que tener la responsabilidad? Tú. No asumas que alguien te va a resolver la vida en ese sentido. Asume que depende enteramente de ti tener acceso a la información, porque yo ya te la di. Ya depende de ti que puedas conservarla si es que te resulta de utilidad. Vamos paso a pasito con cada una de ellas. Primero que nada, el almacenaje, pero es sumamente importante antes de ver cómo almacenar información, de dónde la puedes obtener. Atención aquí, por favor. Esencialmente, yo he identificado 4 posibles fuentes de donde tú puedes obtener la información que vas a consignar en Mendeley. Primero, un documento físico. Le había yo llamado libro impreso o documento impreso, pero no, porque no solamente son impresos. Pueden ser discos compactos, películas, documentos efectivamente, cualquier tipo de material que tú quieras describir, puede ser siempre y cuando esté en formato físico. Aquí hay un libro, pero podría ser revista, periódico, un disco, como te decía, no lo sé. Algo que tú tengas de manera física que puedas palpar, eso podrías consignarlo en Mendeley. Pero tenemos una variante. Sabemos que hoy en día gran cantidad de la información que tenemos a disposición ha sido digitalizada. Entonces, los documentos físicos poco a poco van siendo menos. Quizás esa sea la buena noticia, que el documento físico no vamos a estar recurriendo tanto a ello, es importante saberlo, pero en su mayoría vamos a recurrir a archivos electrónicos. Atención, por favor. De dónde podrías obtenerlos va a marcar una diferencia sumamente importante que te voy a mostrar en un momentito, pero entonces tenemos documentos físicos, archivos electrónicos, también bases de datos. Sí, por supuesto, el documento electrónico puede ser que lo obtengas de una base de datos, pero vamos a marcarlo como algo diferente. ¿A qué me refiero con bases de datos? A que cuando tú consultes una base de datos, sin necesidad de descargar ningún documento, tú de manera automática lo metas a Mendeley. La mayor parte de bases de datos te ofrecen esa posibilidad y lo vamos a ver, pero finalmente que obtengas información de una página web. O sea, incluidas las bases de datos, ¿eh? Las bases de datos, su interfaz es una página web, pero a lo mejor un blog, un canal de YouTube, una página cualquiera, tú puedes obtener información de allí y Mendeley te va a ayudar a consignarla de manera adecuada. Son las 4 opciones que tenemos. Documentos en físico que podemos palpar, archivos electrónicos que podemos conseguir por diferentes vías, bases de datos y páginas web. Si quieres anotarlo, también estaría muy bien. Si ya te lo aprendiste, no hay ningún problema. Pero en este momento vamos a trabajar directamente con Mendeley y te voy a pedir que me pongas una palomita. Si estás viendo mi pantalla, ahí es la página principal de Mendeley. Perfecto, muchísimas gracias. Vamos a hacer un poco más grande esta pantalla y déjame comentarte algo porque tiene muchísimo sentido. Primero que nada,
cómo es que tú puedes tener acceso a ciertos recursos, por ejemplo, a Mendeley, pero también a bases de datos como ScienceDirect, Scopus o cualquier otra, por ejemplo, EBSCO es una base de datos. ¿Cómo puedes tú obtener acceso? Tú que eres una persona, normalmente tú no contratas las bases de datos, sino que tu institución es la que te da acceso. Entonces, por favor, te voy a pedir muchísima atención en esto. De hecho, si tienes algo en las manos, déjalo. Si hay algo que te distrae, por favor, córrelo. Pon muchísima atención porque esta parte suele ser confusa y es sumamente importante. Decíamos, ¿quién te da acceso a los recursos? Tu institución. Ok, ¿qué vamos a hacer entonces? Primero que nada, tendremos que obtener la validación por nuestra institución. ¿Cómo te valida tu institución? Eso tienes que verlo con ella. Yo no sé cómo te valida, pero normalmente es a través de un portal en la biblioteca, a lo mejor es por un usuario y contraseña, tu matrícula, no sé, algo que tu institución te dio para tener derecho a ocupar esta base de datos y muchas otras. Pero ya que estás validado por tu institución, en cada base de datos seguramente tendrás que loguearte. O sea, en términos llanos, tienes dos validaciones, la de tu institución y la de la base de datos. ¿Para qué te sirve la de la base de datos? Para tener acceso a funciones personalizadas. La buena noticia que tenemos es que con Mendeley las dos validaciones van juntas. Es la buena noticia, pero me interesa mucho que conozcas esto para no asumir que nada más por loguearte ya la hiciste. No. Primero te tiene que haber validado tu institución y a continuación entonces sí validarte por la base de datos. Repito, la buena noticia es que aquí es la validación en una, las dos en una. Observamos un sign in, create account y también un download. Este download es porque tenemos dos versiones, la versión web que estás viendo ahorita y la versión de escritorio que te estoy presentando justo en este momento. ¿Cuál de las dos vas a ocupar tú? La que tú desees, pero yo te voy a recomendar algo. Trata de trabajar la mayor parte del tiempo con la versión web. Te explico por qué. Primero que nada, ya descargaste tu Mendeley, instálalo, está perfecto, ya tienes acceso aquí, perfecto. Si no tienes una cuenta, créala, no hay ningún problema. Si no la tienes, haz clic en Sign In. ¿Qué diferencia hay entre la versión gratuita y la versión de pago? Porque mira, yo te dije, tenemos dos versiones, pero eso es en cuanto a su interfaz. En cuanto a los privilegios de uso, tenemos la versión gratuita y la versión de pago. ¿Qué diferencia hay entre cada una de ellas? Una sola, la cantidad de información que puedes almacenar. Seguramente tú conoces algunos otros gestores, algunos de ellos tienen versiones gratuitas y versiones de pago como Mendeley. El problema es que la versión gratuita que te ofrecen la mayoría está sumamente limitada. Casi no puedes hacer nada, pero con Mendeley puedes hacer todo. Todas las funciones las tienes a tu alcance. Simplemente aquí, en la versión gratuita, solo puedes almacenar 2 gigas de información, lo cual a mí me parece bastante. En la versión de pago puedes almacenar hasta 100 gigas, o sea, es mucho más, pero honestamente no conozco una sola persona que sea capaz de acabarse 100 gigas de almacenaje. Entonces, bueno, esa es la única diferencia. Ya tenemos acceso a nuestro Mendeley. ¿Por qué te recomiendo la versión web? Por dos causas principales. Primero, observa por favor en la parte superior de la versión web que tenemos muchísimas opciones, de las cuales una, Library, es nuestro gestor. Vamos a la versión de escritorio. No vemos una sola opción. De hecho, nos damos cuenta de que todo lo que tenemos en el escritorio, en la versión de escritorio, es nada más el gestor de referencias. Primera razón por la cual yo te recomiendo. Aquí solo tienes el gestor, acá tienes el gestor y muchas otras opciones que te voy a mostrar en un momento. Además de ello, imagina que tú estás trabajando aquí. ¿Cuál es nuestra primera función? Almacenar. Imagina que estás almacenando información en la versión web. Cierras y te vas tranquilamente a cualquier parte. ¿Y dónde se queda tu información? En la nube, disponible desde cualquier lugar del mundo. Estamos en la versión web. Metemos un montón de información. ¿Dónde se queda almacenada? En tu disco duro. Ok. ¿Hay manera de pasarlo a la nube? Sí, sí hay manera. Presionando este botón que dice Sync, pero te voy a decir algo. A veces, después de un trabajo intelectual tan arduo como es andar incorporando referencias, se nos llega a olvidar sincronizar. ¿Qué pasa si se te olvida sincronizar?
te vas de la computadora en la que estabas trabajando, tratas de trabajar en otra, no puedes, porque la información se quedó en el disco duro. Entonces, yo te recomiendo usar la versión web. Si tú quieres trabajar en la versión de escritorio, perfecto. Por favor, recuerda sincronizar. Es más, pon un post-it en tu monitor, sincronizar. Y ponlo 5 veces para que no te quede duda de que tienes que hacerlo recurrentemente para que no corras el riesgo de perder información. Perfecto. Ya que tenemos ese panorama, vamos a trabajar con nuestras funciones. La primera de ellas es almacenar y dijimos que hay 4 posibles fuentes para obtener información. Primera de ellas, un documento que tienes de manera física. ¿Cómo incorporamos ese tipo de material a Mendeley? Nos aseguramos de estar en Library, nos vamos al botón Add y aquí tenemos New Manual Entry. Hacemos clic y nos va a abrir un formulario. Tendremos que indicar el tipo de material. Vamos a pensar, por ejemplo, que fuera un film, una película. Y le ponemos Misión Impossible, porque lo queremos en inglés. Le ponemos quién fue el director o el autor. Describimos todo lo que tenemos a la mano de ese material y lo guardamos. En este caso yo voy a cancelar, pero lo guardas. Y ya tienes tu referencia. ¿Qué va a pasar con esa referencia? Cuando tú la necesites, la vas a poder ocupar. O sea, es muy práctico hacerlo. Te decía que esta va a ser la manera menos común que tú vas a utilizar. Es la manera más larga, pero también es la menos común. Segunda opción que teníamos, un archivo electrónico, pero yo te decía que podemos obtenerla por diferentes vías y es sumamente importante de dónde la obtengamos. Fíjate bien, por favor, en lo que voy a hacer ahorita. Primera vía para conseguir un documento en PDF, yo lo creo. Creo mi documento en Word, lo convierto en PDF, ya lo tengo. Puede ser tu tesis. O a lo mejor un amigo te pasó un PDF que no sabes de dónde lo consiguió. A lo mejor escaneaste algún material impreso, lo convertiste en PDF, no lo sé. Puedes obtenerlo de muchas vías. Digamos, la primera vía es de donde tú quieras, excepto de bases de datos. La segunda vía son justamente las bases de datos. Pero fíjate lo que sucede con la primera vía. Voy a hacer clic en mi botoncito Add y le voy a dar Importa un documento. Fíjate por favor lo que voy a hacer. Yo tengo aquí 3 documentos que yo generé. De hecho, se trata del mismo documento, solamente con algunos pequeños cambios para que tú veas lo que puede suceder. Voy a darle Abrir. ¿Te fijaste cómo puedo meter varios a la vez? Seleccionamos uno, presionamos Shift, seleccionamos el último y ya los tenemos seleccionados. Le damos a Abrir y me los está cargando. Perfecto. Fíjate por favor el título. Te digo, todos contienen exactamente lo mismo, pero hay algunas variaciones. Fíjate en este, por ejemplo. Panorama actual de la biología molecular en. Termina en la palabra en, mientras que los otros dos terminan en México. ¿Por qué este se cortó? Y te juro, ahorita lo vas a ver, tienen exactamente la misma información. Fíjate, yo soy el autor, pero aquí dice Daniel P., mi nombre no lleva una P, García R., por M. Rangel García D. Rangel D. Ok, ¿qué está pasando? ¿Por qué tenemos esas variaciones? Fíjate, por favor. Voy a abrir el primer documento, voy a abrir el segundo, voy a abrir el tercero, y tal como te decía, los 3 documentos fueron creados por mí, contienen lo mismo, pero tienen información en formato diferente. ¿Cómo creé este documento? Con los estilos de Word. O sea, Word me dice, este es el título 1 y yo lo puse así. Aquí le puse por Daniel Rangel García, este es el documento 1. Identificó perfectamente el título, pero ¿qué crees? No identificó mi nombre, seguramente porque le puse la palabra por. De ahí la P. Así suelen crearse algunos documentos. Vamos con el segundo. No le puse los estilos, solamente a la usanza de la mayoría de la gente que utiliza Word, le puse con negritas el título. Aquí también lo puse con negritas, le seguí diciendo por Daniel, y cuando revisamos, se corta en la palabra en, porque aquí se corta. Asume que la segunda línea es el autor. Vamos, es un software, no es inteligente. Y entonces por acá me pone M, como si M fuera parte del nombre y pertenece a México. Vamos con el tercer documento. Aquí le puse 2 autores. Daniel Rangel García, Francisco Cruz Ángeles. Lo dejé con negritas, pero aquí lo hice más grande. Por el hecho de hacerlo más grande, Mendeley sí identificó que se trata del título completo.
Puse 2 autores y resulta que me los revolvió espantosamente y de hecho asumió que fueron 3. Tú puedes decir, oye, pues es que Mendeley no está funcionando bien. No. Quiere decir que Mendeley va a tomar la información que tú le das. Mendeley no piensa. Tú le dices, este es el título, te lo pone. Aquí yo le indiqué con Word, este es el título y me lo puse. No tengo manera de indicarle a través de Word que este es un autor. Tampoco tengo manera de indicarle qué sección es cuál, etcétera. Por lo tanto, Mendeley va a tomar la información tal como asume que es. Puede equivocarse, por supuesto, pero ya vimos que dependiendo de cómo hayamos creado nuestro documento, nos va a dar diferentes tipos de resoluciones. Entonces, mucho cuidado con eso. Normalmente, cuando tú obtienes un documento fuera de una base de datos, vas a tener este tipo de trabajo adicional. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Seleccionamos alguno, nos metemos al formulario de edición y ponemos la información tal como debería ir para que no haya ningún problema. Te decía que una posibilidad es obtener los archivos electrónicos de cualquier lado y la segunda es de una base de datos. ¿Qué pasa si obtenemos documentos de una base de datos? Observa, por favor. Me voy a meter a ScienceDirect, pero tú podrías meterte a cualquier base. Dijimos que hay un montón. Tú puedes meterte a la que tú quieras y tendrás que averiguar si las posibilidades que te estoy mostrando funcionan igual. No si existen. Me atrevo a decir que el 95% de las bases de datos ofrecen las mismas posibilidades. Tú tendrás que investigar con tu base o con la que quieras usar cómo es que lo hacen. Pero esencialmente vas a poder hacer esto. Primera opción, descargar el documento. Lo voy a descargar. En el caso de ScienceDirect no lo descarga automáticamente, sino te lo muestra primero y ya luego tú lo descargas. Observa por favor el nombre del archivo, 1-S2.0. Voy a cargar, agregar, importar documento. Este es el que acabo de descargar y observa el nombre del archivo. En cuanto termine de cargar, está tardando más porque contiene más información. Vamos a ver cómo ya tenemos toda la información perfectamente descrita. ¿Por qué con una base de datos sí? ¿Por qué con un archivo que creé yo no? Porque las bases de datos le incorporan a cada uno de sus archivos los metadatos, o sea, datos acerca de los datos. En otras palabras, este PDF lleva incrustada la información que describe perfectamente qué parte de la información es qué. Entonces, aquí identificamos sin lugar a dudas los autores, la revista en donde se publicó, el año, etcétera, cosa que no podemos hacer de manera automática cuando tú consigues un PDF por alguna otra vía. No es que sea malo, simplemente no vas a tener toda la información y tú tendrás que consignarla. Pero cuando proviene de una base de datos, todo lo tenemos perfectamente descrito. Es una gran ventaja, por lo tanto, obtener documentos de una base de datos. Esa es la segunda posibilidad. Primero, el documento en físico. Segundo, el archivo electrónico. Tercero, dijimos, bases de datos. ¿Ok? Ya tenemos una base de datos abierta y ya vimos que una posibilidad es descargar el PDF. Por favor, tú investiga en tus bases de datos cuáles te permiten descargar PDFs y cuáles no. Pero además de ello, pensamos, oye, ¿y será posible mandar directamente, o sea, sin descargarlo, que directamente pueda enviarlo a Mendeley? Sí se puede. Busca, por favor, con tu base de datos cómo lo hace. Yo me metí al documento, le voy a dar clic en exportar y aquí dice guárdalo en Mendeley. Ah, perfecto. Esa es una buena posibilidad, pero seguramente tú dices, oye, pero hay que meterse a cada uno de los documentos. ¿No podemos hacerlos todos juntos? A ver, vamos a ver. Regresamos, seleccionamos todos, le damos a exportar y te vas a dar cuenta de que no está Mendeley. Por alguna extraña razón, no está Mendeley aquí. ¿Qué podremos hacer? Vamos a ponerle formato RIS. Fíjate por favor en esto. ¿Cómo le llamas tú al autor de un documento? Ah, pues le llamas autor. Perfecto. ¿Cómo le llamas, o no tú, cómo le llama una persona que está en Inglaterra a ese mismo elemento, al autor? Ah, pues le llama author. ¿Cómo le llama a alguien en Alemania o en Japón? No tengo la más remota idea, pero si cada uno de nosotros le nombra de manera diferente, es muy complicado poder unificar y poder compartir información. ¿Qué es lo que hace el formato RIS? Establece unos códigos
que son universales para poder identificar cuál es el autor, cuál es el título, cuál es la revista, independientemente de dónde estés, qué gestor ocupes, independientemente de cualquier cosa. Si tú descargas referencias en RIS, son 100% compatibles en cualquier contexto. Te conviene mucho hacerlo. Yo acabo de descargarlo, no lo voy a abrir, sino que me voy a meter a Mendeley, le voy a decir Add, ese botoncito ya lo conocemos, y le voy a decir importa el archivo RIS. Abro mi navegador, le doy clic al archivo en cuestión y entonces me lo va a cargar. Y te vas a dar cuenta de que fue mucho más rápido que el PDF, pero tenemos una pequeña desventaja. No tiene archivo. Aquí viene el PDF. Estos 25 que acabamos de guardar a través del archivo RIS no traen PDF y eso es porque el archivo RIS no conserva documentos, solamente conserva referencias. Tú decidirás si te sirve o no te sirve tenerlo de ese modo, pero asumamos que no. Oye, no, espérame, es que si tenemos el PDF, pues me gustaría poder tenerlo también, no solamente la referencia. Y por cierto, esa es una gran bondad de Mendeley que no todos los gestores te ofrecen. La posibilidad de tener aquí a disposición tuya el artículo y poder leerlo. Pero si insistimos en querer el PDF de aquí, ¿qué es lo que podemos hacer? Vamos a nuestra cuarta posibilidad, que son las páginas web. ¿Qué dijimos que es la interfaz de una base de datos? Es una vil página web. O sea, sí, la base de datos tiene un software sumamente complejo y tiene un servidor y tiene un montón de cosas. Pero la interfaz con la cual tú interactúas y le pides información es una página web. Hay una herramienta que nos va a permitir llevarnos la información de las páginas web. Esa es esta que tenemos aquí en la parte superior, que seguramente tú no tienes. Esta la instalé yo. ¿Cómo la puedes instalar? Te lo muestro a continuación, pero primero vemos cómo funciona. Hacemos clic sobre esta herramienta, nos va a pedir que nos logueemos, eso solo lo tienes que hacer la primera vez. Ya después todo va a ser transparente. Me voy a loguear, va a hacer un escaneo de la página. Fíjate, me está marcando un pequeñito error. ¿Cuál es ese error? Que yo ya me logueé, pero en la ventana sigue pareciendo que no lo he hecho. Si te pasa lo mismo, ¿cómo lo puedes resolver? Simplemente recarga la página, dale clic al Web Importer y ya lo tienes. La ventaja es que como solo te pide que te loguees la primera vez, solamente tendrías que hacerlo una ocasión si es que te pasa ese error. Normalmente no pasa. A mí me ha pasado últimamente, no sé por qué, pero normalmente le das login, hace el escaneo y ya te muestra esta información. Fíjate, por favor, está revisando si tenemos PDFs. En caso de que lo encuentre, aquí te lo pone. Aquí me dice, no lo encontré. Le voy a decir, agrega los PDFs cuando estén disponibles y puedo optar por seleccionar todo para que se lo lleve. ¿Te recomiendo que lo hagas así? No. Recuerda, ¿cuál es la premisa que tenemos? Acceso a la información. Piensa por favor en esto. Llevarme información así a diestra y siniestra sin que la ocupe necesariamente, sin que la haya revisado, ¿de verdad me va a facilitar su acceso? La respuesta es no. Mientras menos información tengas, pero mientras mejor información sea, es más fácil que puedas encontrar rápidamente lo que necesitas, pero si te llevas mucha información para revisar después, por ejemplo, puede que no sea la mejor práctica. Yo te voy a recomendar que no le des seleccionar todo, sino que vayas revisando cuáles te sirvan y los vayas poniendo de manera individual. En este caso, solo porque es un ejemplo, yo sí le voy a dar seleccionar todo y le voy a decir agrégalo. Fíjate, por favor, en mi Web Importer me dice que quedan 10 documentos, 8, regresiva de lo que le falta por importar. Voy a actualizar mi mente. Me voy a dar cuenta de que ya tengo todos esos documentos en cuanto a referencia, no así en cuanto a archivo. Todavía, ¿a qué? ¿Te acuerdas de que primero llevamos todos estos con el formato RIS, después nos llevamos todos estos, ya los tenemos duplicados? Y Mendeley no protestó, no te había de Mendeley. Mendeley asume que lo que tú quieres incorporar lo es perfectamente considerado. Si hay algo duplicado, lo que sea, ahorita vemos cómo podemos enterarnos. Pero Mendeley no te va a decir, oye, esto ya lo tengo, no.
Tú quieres meterlo, Mendeley te deja meterlo, y si quieres ver duplicado, eso lo hacemos posteriormente. Esas son esencialmente las 4 posibilidades de dónde obtenemos información y cómo las metemos a Mendeley. En este momento voy a abrir el chat. Te voy a pedir, por favor, vamos a plantear preguntas solamente sobre esta primera función. No hemos visto las otras. Todavía no me preguntes sobre las otras. Vamos a abarcar solamente esta para que tengamos mucho orden y mientras tanto yo te voy platicando sobre otra función. Ya tenemos activo el chat por si quieres hacer preguntas. Tenemos una posibilidad más. ¿Te acuerdas que dijimos que hay más de 6 millones de usuarios? ¿Cómo hacemos para localizar información que ellos posean? Pon atención, por favor. Primero que nada, nos encontramos ahorita en nuestra biblioteca. Si ocupamos este buscador, nos va a encontrar solamente lo de nuestra biblioteca. Para que no salga eso, vamos a otra área. ¿Sí? Nos vamos a salir de la biblioteca, vamos a ocupar el buscador, Search, pero entonces sí nos va a buscar en todo el universo. Aquí dice Papers. Vamos a buscar, por ejemplo, imagínate esto, Aguascalientes. Le voy a dar clic en Search y me va a recuperar documentos que incluyan esa palabra. Por favor, mucha atención. Este motor de búsqueda que tiene Mendeley no es un motor tan potente como todas las bases de datos que tú conoces. Es limitado. Sí nos puede ayudar, pero es más o menos como tu buscador de palabras dentro de Word. Cuando tú trabajas con Word, puedes decirle, a ver, búscame esta palabra. ¿Qué hace? Te busca la palabra. Pero allá no puedes ni filtrarle, ni decirle, ah, bueno, ahora combínamela con eso. No, escribes términos y te los encuentra. ¿Qué pasa aquí? Exactamente lo mismo. Es un motor de búsqueda, vamos a llamarle así, modesto. ¿Qué va a recuperar? Palabras. En alguna parte de aquí dice Aguascalientes y por eso te lo está mostrando. Fíjate, por favor, Aguascalientes, ¿de dónde es? Es de México. Uy, pero me está mostrando información en inglés y yo la quiero en español. No es la función de Mendeley estar discerniendo, hacerlo ya no por palabras, sino por temas, no. Te pide exactamente lo que tú, perdón, te da exactamente lo que tú le pides y como tú le pediste Aguascalientes, te lo da. Esté en japonés, en chino, lo que sea, te lo va a dar. ¿Cómo le hago si quiero solamente información en español? Repito, no es la función de Mendeley. Te paso un pequeño tip. Agrégale una palabra en español que tenga relación con lo que quieres. Por ejemplo, le voy a poner turismo. Le voy a dar clic en Search. Y como hay un término en español, entonces ya es mucho más probable que me esté mostrando información en el idioma que me interesa, pero no hay una manera como con los buscadores de las bases de datos para poder filtrar operadores booleanos y todo eso. Aquí no pasa. La otra consideración que debes tener es la siguiente. Imagina Aguascalientes Turismo. Imagina que yo escribo mi libro de poemas. Soy bueno escribiendo poemas y lo escribo y resulta que uno de ellos habla de Aguascalientes, otro de ellos habla del turismo y aparecen las palabras allí. Yo lo guardo como PDF, lo incorporo, ya está allí. ¿Qué crees? Te va a aparecer en los resultados, pero por supuesto es muy probable que no te vaya a servir absolutamente para nada. Pero está allí, porque nadie me puede a mí condicionar qué es lo que puedo subir y tampoco a ti. Tú puedes subir lo que se te antoje. Entonces aquí vamos a estar encontrando información que no toda tiene el valor académico que seguramente queremos. ¿Qué podemos hacer? Revisar. O sea, no vamos a asumir que todo lo que está aquí es valioso. ¿Por qué? Porque no es una base de datos. No es ScienceDirect, EBSCO, ProQuest, no es ninguna de ellas. Es Mendeley y no está controlando qué documentos se incorporan y cuáles no. ¿Cómo podríamos determinar si es o no valiosa? Esto nos puede ayudar. Mira, este lo tienen 18 usuarios. Entonces puede ser que sí. Este nadie más lo tiene. Híjole, igual y no es útil. De todos modos, yo puedo revisarlo. Puedo ver el PDF, puedo agregarlo a mi biblioteca y entonces ya podré hacer uso o no de la información. Me gusta separar esta manera de encontrar documentos porque, tal como pudiste ver, hay que tener cuidado. Las esenciales van a ser las primeras 4, pero podemos complementarlo aquí. Tenemos ya algunas preguntas aquí planteadas. Voy a bloquear en este momento el chat solamente para que no se me muevan cuando esté leyendo. ¿Cómo agrego la extensión esta que acabamos de ver, el Web Importer?
Vamos a nuestra versión de escritorio. ¿Ya viste? Está vacía. Es un problema en absoluto. Si yo ahorita cierro mi máquina y regreso a trabajar o me voy a otro lado, a otro país a trabajar, me meto a la web, ahí está mi información. O bien, abro mi sesión en la versión de escritorio, le doy sincronizar, allí está mi información. ¿Qué hubiera pasado a la inversa? Todo esto que acabamos de hacer, imagina que lo hubiera yo hecho aquí y no sincronizo. Y me voy a trabajar a otro país, lo siento, la información no va a estar porque se quedó en el disco. Entonces, ya tenemos la información y decíamos, ¿cómo conseguimos el Web Importer? En la versión de escritorio te metes en Tools y ahí en Tools dice Install Web Importer. Ahora, ¿no quieres instalar la versión de escritorio? Perfecto. Vámonos a un navegador web, el que tú quieras, y le ponemos Web Importer, Mendeley, y nos va a decir en el primer resultado cómo instalar. Entonces, es sumamente sencillo, menos de un minuto te va a llevar y ya viste que es una herramienta muy valiosa. Oye, pero yo quiero un documento de un periódico. Vamos a poner la jornada. Ay, le puse jornada laboral, perdóname. La jornada. Ya tenemos aquí un diario. Vamos a meternos a uno de sus artículos y vamos a ver, tiene un título, tiene un autor, tiene una fecha de publicación. Perfecto. Vamos a hacer clic en Web Importer. Está escaneando la página. Aquí me dice, mira, esta es la información que encontré. Le damos a agregar. Por acá nos dijo, solamente agregué referencia porque no encontró PDF. Fíjate por favor en esto. Voy a recargar. Aquí me aparece la información. Nos metemos a editar y nos damos cuenta de que una está incompleta porque sí traía un autor, pero no nos lo puso. Dos, está incorrecta porque al final del título le puso la sección en la que está y el nombre del diario y no es correcto. Ok, ¿qué pasó aquí? Exactamente lo que te decía. ¿Qué información está proporcionando este diario? Esa es la información que toma Mendeley. Igual, y si dice por el nombre, por el título, por la etiqueta que ocuparon para ponerlo de este tamaño, me late que este es el título. Ah, pero también me late que tiene que ver con sociedad de justicia, etcétera. O bien, la misma fuente le está proporcionando esa información a Mendeley. ¿Cómo describe cada propietario del documento el propio documento? Eso ya depende de ellos, no de Mendeley. La información que le des es la que va a consignar y en este caso, aunque sí aparece así un autor, Mendeley no lo interpreta porque no está declarado dentro de la página como que se trata de un autor. Tampoco esta fecha. Entonces, Mendeley hace uso de lo que puede comprender, pongámoslo entre comillas, e identificar este se trata de tal tipo de elemento, pero si el propietario de la información no la describe de manera adecuada, Mendeley no puede hacer mucho al respecto. Perfecto. Así es como instalamos nuestro Web Importer y ya vimos otro uso. ¿Cómo recargar la página? Ah, la recargamos simplemente con el botoncito que tenemos en la parte superior. Aquí está este de cargar página de nuevo. Le damos recargar. No sé si sea eso a lo que nos estábamos refiriendo. Si es el caso, por favor, si no es el caso, perdón, por favor vamos a plantearlo. ¿Cuándo dijimos que era necesario recargarla? Cuando veíamos que tratábamos de vincular con el Web Importer, nos mandaba a loguear y después del login parecía que no nos habíamos logueado. Entonces ahí fue necesario recargar la página. Lo hice con este botoncito, pero podría haberlo hecho con F5. La tecla F5 del teclado sirve para recargar. ¿Puedo sincronizar a la inversa, es decir, de la nube al escritorio? Sí, pero siempre hay que hacerlo desde el escritorio. Ya vimos ahorita, tenemos mucha información en la nube, le damos sincronizar, ya está aquí. Eliminamos un documento de aquí, le damos sincronizar, se va a eliminar de la nube. ¿Cómo cargo un documento físico? Es la parte conceptualmente más sencilla, en la ejecución es la más talachera. Nos metemos a nuestro Mendeley, nos aseguramos de estar en Library y en el botoncito Add le damos New Manual Entry. La seleccionamos, elegimos el tipo de documento que queremos describir. Fíjate, por ejemplo, aquí dice Web Page. A lo mejor decimos, híjole, la mayor parte de páginas web que yo estoy tratando de meter con el Web Importer no me están dando la información, entonces mejor de plano ya la capturo yo directamente. Tenemos, por ejemplo, tesis, un montón de posibilidades. Finalmente llenas los campos. Una vez que tienes la información, le das guardar. Así es como lo hacemos. Perfecto.
Vamos a continuar. Tenemos nuestra segunda función de un gestor de referencias que tiene que ver con cómo la organizamos. En un momento más vuelvo a activar el chat, vamos avanzándole y te muestro qué opciones tenemos de organización. Observa por favor esto. En la parte inferior aparece cuántos documentos totales hay. En la primera página nos muestra solo 50, ya después los otros que tenemos. Cuando tenemos poquitos documentos, a lo mejor basta con ordenar alfabéticamente lo más nuevo, lo más viejo y se acabó. A lo mejor. Cuando tenemos más información que eso, probablemente será insuficiente. ¿Qué hacemos? Podemos ocupar estas carpetas predeterminadas que tiene Mendeley. Por ejemplo, todos los documentos va a tener justamente toda la información que hemos metido a nuestro Mendeley. Además de ello, tenemos favoritos. A lo mejor uno de estos documentos lo ocupo constantemente, quiero ponerlo como favorito, le pongo una estrellita. Aquí al lado de cada uno de los documentos hay una estrella gris. Si le hacemos clic, se pone azul. Fíjate que aquí hay algo. Aquí sí lo hizo. No sé por qué con el otro. No sé si notaste. Aquí arriba decía que algo falló. No estoy seguro cuál era. A ver, vamos a tratar de hacerlo con otro. Ahí está. Le damos clic a la estrellita y a partir de ese momento, cuando nos metamos a favoritos, allí vamos a encontrar esos documentos. Además de ello, por favor, atención con esto, tenemos mis publicaciones. Por favor, no pierdas detalle. Fíjate lo que va a suceder cuando trato de meter uno. ¿Cómo lo hago? Lo tomo, lo arrastro y lo suelto. Fíjate lo que va a pasar. Confirmo que soy autor de los documentos. En otras palabras, allí en mis documentos no van aquellos con los que te encariñaste, los que más ocupas, no. Ahí van los que tú escribiste. Si no lo escribiste, por favor, no lo metas aquí. Eso puede traer algunos problemitas. Tenemos recientemente leídos. Voy a hacer clic en este que dice Protection en el PDF. Estoy dentro. Vamos a esperar a que termine de cargar. Ahí está. Lo leo o no lo leo. Basta con que lo abramos. Me meto a lo recientemente leído y entonces ya nos aparecen esos documentos. Protection. Tenemos también lo que añadimos recientemente. Por supuesto, ahí está todo. Hasta 50 almacena porque lo acabamos de hacer todo. Todo lo que incorporamos fue ahorita mismo. Pero es probable que tú digas, oye, no me sirve, necesito una categorización mucho más profesional como la que platicábamos hace rato. Cuando te pregunté, oye, ¿y tú categorizas en carpetitas? ¿Cómo lo hacemos aquí? En la parte de abajo dice Folders y ahí hay una opción que dice Create Folder. Hacemos clic, ponemos un nombre, el que nosotros querramos y le damos Enter. Imagínate que eres una persona que da clases y das clase en dos instituciones diferentes. En una tienes dos grupos, o sea, dos materias, y en otra tienes tres. A lo mejor tú quieres una carpeta por cada institución. La institución 1, la institución 2, ¿no? Como le hice, Create Folder, le puse el nombre y presioné Enter. Dentro de la carpeta 1, tú vas a dar dos clases dentro de la institución, entonces te vas a los tres puntitos, le dices agrega subfolder y le pones, por ejemplo, 1A, volvemos a hacerlo, 1B, Enter, y ya tenemos las carpetitas. ¿Quieres seguir subcategorizando? Vuelves a hacer clic en los puntitos, pero ahora de la subcarpeta, y ahí podemos seguir creando al infinito y más allá. Lo mismo hacemos con las otras carpetas. ¿Cómo le incorporamos información? Igualito que veíamos hace rato con My Publications, tomas, arrastras, sueltas. Por favor, pon atención en esto. Voy a tomar el mismo documento y lo voy a arrastrar a otra carpeta. ¿Qué crees que va a pasar? Permanece donde estaba y también está en el otro lado. Por favor, atención con este concepto. Suele causar confusión. ¿Dónde está, entre comillas, físicamente, mi referencia? Se encuentra en todos los documentos. Entonces, ¿qué es lo que estamos metiendo aquí? Es como un atajo hacia la referencia. Imagínate las fotos que tú tomas dentro de Facebook. Las subes. Etiquetas a 5 personas. ¿En dónde va a aparecer la foto? En 5 lugares diferentes, pero solo hay una foto. Está etiquetada por 5 vías diferentes. Es exactamente lo mismo. Este documento está etiquetado como 1 y como 1A. Físicamente no se encuentra en otro lado que no sea todos los documentos.
¿Qué pasa, por lo tanto, si yo elimino esta referencia? ¿Se estará eliminando de mi Mendeley? No, nada más se elimina de la carpeta. Es más, si yo elimino las carpetas, no importa, todos tus documentos se encuentran perfectamente resguardados en todos los documentos. Espero que esto haya quedado claro porque es de las cosas que a veces causan un poquito de confusión. Oye, es que eliminé mis carpetas, ya perdí mi información. No, solamente perdiste el acceso directo a esos documentos, pero siguen estando en la sección principal. Muy bien. Hay una manera más elegante de hacerlo. Fíjate, por favor. Yo quiero meter estos dos documentos en mis carpetas y le digo Add to. Me abre una pequeña ventanita, estoy en My Library y tengo 3 carpetas. Oye, pero ya empecé a dar clases en otra. ¿Cómo le hago para crearla? Ah, mira, aquí hay una opción, Create Folder, 3, Enter, y ya tenemos una nueva carpeta y tú observaste que también se creó de este lado. Me voy a meter para subcategorizar y le voy a poner 3A, Enter. Y dentro de esta quiero todavía una subcategorización más, le vuelvo a dar clic, le pongo 3B, por ejemplo, Enter, y ya tenemos la subcategoría. Selecciono la carpeta, le doy agregar, y entonces ya tenemos aquí estas carpetas creadas, incluidos los documentos. Esa es la manera de hacerlo. Ahora, te comentaba que esto equivale a haber etiquetado los documentos. Eso es perfecto, así es como funciona, pero también existe una manera diferente de etiquetar. Por favor, no hay que confundirlo. Yo me refiero a haber etiquetado solamente porque es más fácil comprenderlo así, pero en realidad, sigamos pensando, estamos poniendo la información en carpetas. Cada documento, por ejemplo, este de aquí, lo puedo editar y puedo ponerle una etiqueta de verdad. O sea, esto sí es etiquetar. Le voy a poner, por ejemplo, coronavirus. Le voy a dar guardar, ¿no? Porque esto trata sobre el coronavirus. ¿Cuál es el riesgo? Que tú tengas más documentos que tratan de lo mismo que quieras etiquetar, pensemos que este fuera uno de ellos, le das editar, pero en lugar de ponerle la etiqueta que tú ya habías creado, ahora le pones COVID-19 y luego le pones otra etiqueta. ¿Cuál es la función de las etiquetas? Unificar información, concentrarla en un solo espacio. Entonces, si tú etiquetas de diferente manera cosas que tienen que ver con lo mismo, entonces no va a resultar. Fíjate lo que voy a hacer. Le voy a dar una etiqueta que es el 1 y le voy a dar Enter. Ya creo mi etiqueta. Le voy a dar el 2, Enter. Le voy a dar el 6, Enter. No sería muy inteligente poner etiquetas que tengan el mismo nombre de las carpetas que creaste. O sea, vamos a distinguir. Quiero hacerlo por carpetas o por etiquetas, perfecto, ocupo ese nombre en ese rubro. Ah, quiero hacerlo de manera diferente, perfecto, pero no ocupes lo mismo porque entonces va a ser trabajo duplicado. Vamos a guardar y entonces ya tenemos cómo recuperar información. Me meto a las carpetas en donde considero que está la información que yo metí, o bien hago uso de las etiquetas. Por favor, atención. Dentro de la versión web no tenemos uso de etiquetas, pero en la versión de escritorio sincronizamos. Vamos a ver que van a aparecer nuestras carpetitas, pero también tenemos las etiquetas. Hay un menú aquí que dice filtrar mis etiquetas. Yo podría decirle filtra por autor, filtra por publicación, en este caso filtra etiquetas. Y aquí tenemos las que hemos creado. Seleccionamos y solamente nos va a mostrar eso. Por eso la pertinencia de no mezclar. Si ya tengo la carpeta 1 y la 2, no tiene mucho sentido tener por acá el mismo criterio, lo que es más, puede causar conflictos. Imagínate esto. En mi carpeta 1, manualmente yo metí ciertos documentos y en mi etiqueta 1, yo la utilicé para otros documentos diferentes. Entonces, cuando esté en una y en otra, voy a decir, oye, ¿en dónde era? ¿En cuál de los unos es en el que aparecía el documento que yo quiero? Puede ser confuso, entonces hay que tener buenos hábitos. Finalmente, ¿quieres encontrar información precisa? Tienes el buscador aquí. Ese buscador que tenemos aquí, en la versión web, es el que comentábamos. Este, por favor, ocúpalo cuando quieras encontrar información dentro de tu Mendeley, el que tú ya tienes. Cuando quieras encontrar información de otros usuarios, te sales de la biblioteca, te metes a cualquiera y entonces ya buscas ahí el buscador.
Esta es la manera de cumplir con nuestra segunda función. Vamos a activar el chat en este momento por si existiera alguna duda. Por favor, si tienes alguna duda, vamos a plantearla para que podamos resolverla. De momento, esto es cómo funcionan esas dos. Te comento algo antes de pasar al siguiente punto y en lo que yo veo las preguntas que me vas a plantear. Estas dos funciones, las dos que acabamos de hacer, vamos a hacerlas por favor en la web. Esa es mi recomendación. Ya vimos que puedes trabajarlo en Mendeley de escritorio, pero también ya vimos los riesgos. Vamos a tratar por favor de hacerlo aquí en la versión web. ¿Cuál es otro posible riesgo? Imagínate esto. Yo, por cualquier circunstancia, elimino cierta cantidad de información, tal como lo hice ahora. Y me olvido de sincronizar y me voy. Y después empiezo a meter información por aquí en mi versión web y todo lo demás, o a lo mejor no metí nada. ¿Qué crees que va a pasar cuando sincronices? A lo mejor tú aquí en la web estabas viendo todos los documentos que ya habías eliminado en la de escritorio, pero no se sincronizó. Entonces, tú aquí dices, ah, mira, tengo estos documentos y a lo mejor tú asumes que ahí están. ¿Qué va a pasar cuando sincronices? Todo lo que habías borrado aquí se va a borrar de acá. Y si tú ya habías metido cosas por aquí, va a hacerse una tergiversación que puede ser caótica. Por favor, ya sea que ocupes la web, que es mi recomendación, o bien que ocupes la de escritorio, procura hacer todo desde el mismo lugar para que no corramos esos riesgos. Perfecto. Otra cosa que es importante que tú sepas es que estas dos primeras funciones yo te las recomiendo en la web, pero la 3 y la 4 necesitamos hacerlas en la de escritorio. En otras palabras, gestionar tu información, vamos a hacerlo por favor en la web. Poner a trabajar a Mendeley para ti, para generar referencias y para automatizar, eso vamos a hacerlo en la de escritorio. Y antes de que pasemos a este tema, vamos a leer las preguntas. Bloqueo en este momento el chat. No es que no vaya a recibir más preguntas, nada más para que no se me vaya a mover aquí el chat. Cursor con color porque se pierde. Me dice Rosa que ayudaría mucho poner el cursor con color porque se pierde al querer seguirlo el cursor. Ok, voy a tomarlo en cuenta. Vamos a ver cómo le hacemos para ello. Bonito el curso, necesitamos práctica. Perfecto. Sí, mira, esto que estamos platicando justamente pretende lo que tú me dices, Betty. La idea no es que tú vayas haciendo lo mismo que yo. Seguramente te saldrán muchas cosas cuando quieras hacerlo después ya por tu cuenta. A lo mejor dices, ay, ¿dónde era esto? ¿Dónde era? No, ahorita hay que ponerle mucha atención. Ya que tenemos todo el concepto, la lógica, ahora sí, abro mi Mendeley, me pongo a picarle. Ah, mira, me acuerdo que me hablaron de esta posibilidad y era esto otro. Entonces, así es como lo tenemos preparado. Mil gracias por tu comentario, Betty. Ángeles. Guarda directo los artículos en las carpetas que voy agregando. La información se guarda automáticamente. Ok, me dice Ángeles Licona. Oye, yo tengo, por ejemplo, ya categorizada mi información en carpetas. ¿Debo guardarla en todos los documentos o podríamos guardar directamente? O sea, a mí me interesaría mucho esto. La respuesta es, fíjate por favor, aquí como ya tenemos información, no nos aparece esta leyenda, pero en la carpeta que tenemos vacía sí nos dice, mira, esta carpeta está vacía, si quieres tener documentos aquí, arrástralos. ¿Qué se va a meter aquí? Vamos a llamarle así, la referencia de la referencia. O sea, sí vas a subir aquí el documento, pero tu documento físicamente, entre comillas, no se queda aquí. Ya vimos que se guardan todos los documentos, pero tú ya estás diciéndole de inicio, yo quiero que quede almacenada la referencia dentro de esta carpetita. Entonces podemos hacerlo tal como tú nos lo planteas. Abro nuevamente el chat, terminamos con las preguntitas. Si quieres preguntarme alguna otra cosa, adelante, ahí lo tenemos. Yo voy pasando al siguiente tema para optimizar el tiempo. Te voy a preguntar algo, no me lo respondas, tú simplemente piensa. De todo esto que encontramos aquí, ¿cuál documento no tiene autor? Ya lo identificaste perfectamente, este de ahí. Ok. ¿Cuál es el autor en el caso de este documento? El que está en azul. En azul es perfectamente fácil identificar cuál es el autor. ¿Cuál es el título? El más grandote y el que está más oscuro. Ok. ¿En qué formato lo tenemos aquí? Sabemos que la mayoría ocupamos APA. En ningún. No tiene ningún formato.
Nos gusta que esté sin formato, no sé tú, a mí sí. ¿Por qué? Ya vimos, porque es bien fácil identificar cuál elemento es cuál. Si aquí lo tuviéramos en formato APA, me costaría trabajo identificar cada elemento. Fíjate en la versión de escritorio. ¿Cómo tenemos la información? La tenemos en columnas, o sea, nos está separando la información. Y si quiero alfabetizar, por ejemplo, por el título, le doy clic a la cabecera y ya lo tengo ordenado. Si quiero hacerlo por autor, ahí está. Es bien práctico. Me interesa tener en formato APA la información dentro de mi gestor. Repito, no sé a ti, pero a mí no me gustaría. Es más, fíjate, sí puedo hacerlo. Le voy a dar clic aquí en el menú View y le voy a decir muéstramelo como cita y así es como aparece. Identificar elementos ya me cuesta un poquito más, pero sobre todo ordenar alfabéticamente, pues ya no puedo, excepto por el primer elemento, que a veces es el autor, a veces es el título, dependiendo de la información que contenga. Entonces yo no quiero tenerlo en APA. A mí me sirve mucho tenerlo como tabla. Pero ¿en dónde sí requiero tenerlo con formato APA? En mi documento. Cuando yo escriba mis documentos, entonces sí necesito darle formato. Para poder hacer esta tarea, vamos a hacer las dos simultáneamente. Dar formato y automatizar las vamos a hacer al mismo tiempo. Por lo tanto, necesitamos vincular Mendeley con nuestro procesador de textos, que es Word. ¿Cómo lo hacemos? Antes que otra cosa, hay que cerrar Word. Hay que cerrar Excel. Cualquier cosa de Office hay que cerrarla. Es más, reinicia la máquina, lo primero que haces es abrir Mendeley, instalar el plugin que está aquí. Ya vimos que aquí estaba el Web Importer. También tenemos otro plugin, el plugin de Word. ¿Qué pasa si tú no ocupas Word y ocupas LibreOffice? También te aparece instalar el plugin de LibreOffice. Oye, pero yo ocupo LaTeX o yo ocupo Google Docs o lo que sea. Híjole, estos dos son los únicos. Solamente Word y LibreOffice. Todavía no hay vínculo directo con los otros procesadores, pero sí con estos dos. Ya que instalaste el plugin de Word, entonces te vas a Word, abres tu documento y en las herramientas vas a buscar referencias. Dentro de referencias hay un apartado especial para Mendeley. Antes de explicarlo, vamos a leer las dudas. Bloqueo en este momento el chat para ver. Cargar del diario oficial no estoy seguro el nombre, viene Leset Hotmail. Me pregunta, ¿cargar del diario oficial una NOM? Perdón mi ignorancia, ¿podrías explicarme qué es una NOM? Y en sí la pregunta es, ¿podemos cargar del diario oficial una NOM? Me imagino, si es que la respuesta, si entendí bien la pregunta, que es si del diario oficial de la Federación podríamos cargar información en Mendeley. Si estuviera disponible la información desde una página web como esta, sí podemos. Si no es el caso, ¿cómo sería? Pues, o sea, ¿de dónde obtendríamos la información? No sé, malito, malita, no sé si es hombre o mujer. Leset, ¿me podrías explicar un poquito más ahorita que active nuevamente el chat? Entonces, ¿la función automatizar es la de hacer carpetas? No, 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 no. Eso es organizar. Automatizar lo vamos a ver apenitas. Lo que hicimos ahorita es cómo organizar nuestra información y hacer desde el escritorio, no. Fíjate, por favor, qué bueno que surge esta pregunta porque es necesario aclarar algo. Por favor, presta mucha atención al monitor. Vamos a regresarnos, en este caso, al Mendeley de escritorio. Lo voy a ordenar por lo añadido, o sea, lo primerito, que es este de Rangel Daniel, Rangel Daniel, Rangel Daniel, ok, esos son los de prueba que pusimos. Fíjate, por favor, voy a abrir el explorador y voy a irme a la carpeta, que es la de descargas, en donde están esos tres documentos de origen. ¿Qué les voy a hacer? Los voy a eliminar. Se acabó. ¿Tengo problemas? No. ¿Por qué? Esos documentos solo me sirvieron como fuente de información. Una vez que obtuvo Mendeley la información, el documento ya no me sirve. Lo puedo eliminar si quiero. Oye, pero aquí está el PDF. Sí, pero no está almacenado. No está almacenado en esa carpeta en la que tú lo tenías, sino que ahora ya Mendeley identificó otra carpeta en donde lo está almacenando.
¿Dónde lo almacena? Honestamente lo desconozco. Te juro que lo he buscado, pero lo desconozco. Y me alegro de desconocerlo porque así no corro el riesgo de borrarlo. Imagínate, este PDF, que yo supiera la carpeta, que yo tuviera acceso a esa carpeta, y en una de esas por andar trabajando, haciendo algo, accidentalmente borro la información, entonces sí la pierdo de aquí. Por su parte, en la web, en la web, donde se almacena la información, ya vimos, está en la nube. Me preguntaban de las carpetas, no sé si tenga relación justamente con esto. No importa en qué carpeta haya tenido yo la información. A lo mejor es en estas carpetas y ya lo categoricé en mi máquina. Eso no tiene relación alguna con las carpetas que tenemos acá. Yo podría haber categorizado, meter la información, pero las carpetas aquí yo las tengo que crear dentro de Mendeley. ¿Qué pasa si borro las carpetas? Es más, esta de descargas. ¿Qué pasa si la borro toda completita? No importa, como ya vimos, la información sigue en Mendeley. ¿Qué pasa si yo borro las carpetas que tenemos aquí? No pasa nada, simplemente perdemos el vínculo de donde quisimos categorizar cada documento, pero la información sigue por acá. Donde sí se pierde la información en todos los documentos. Cuando le damos borrar dentro de todos los documentos, entonces sí eliminamos. ¿Qué pasa en la versión de escritorio? Por ejemplo, si yo doy clic sobre la carpeta y le doy suprimir, me advierte, ¿de verdad quieres eliminar esa carpeta? No se puede deshacer. O sea, si la eliminas, está perfecto, vas a conservar la información en todos los documentos, pero no puedes recuperar la carpeta. Esa acción no se puede deshacer. Entonces, no sé si eso tenga relación con la pregunta. Vamos a ver si sí es el caso. Ya resolvimos. En caso de que fuera otra la pregunta, por favor no seas malita Nayeli, vamos a comentarlo. Leset ya me vuelve a preguntar, ¿se puede? Entonces, ya abrimos el chat. Si me pueden explicar un poquito más esto del diario oficial, estaría muy bien para que yo pueda dar una mejor respuesta. De momento, vamos a automatizar y vamos a dar formato. Tenemos aquí nuestra información. ¿En qué formato? Vamos a ponerlo en APA. Yo quiero citar esto de aquí. Es decir, esta frase la tomé de otro documento, me pareció sumamente relevante, no es mía, tengo que darle crédito al autor. ¿Cómo me dice APA que tengo que declarar que esto es una cita textual? Si no lo sabes, tienes que saberlo, porque eso no lo hace Mendeley, eso lo tienes que hacer tú. Entonces, APA me dice, ponlo entre comillas. Ahí están las comillas. ¿Qué me dice APA? ¿Lo pongo antes del punto o después? APA me dice, lo pones después y con un espacio entre las comillas y la referencia. Eso tienes que saberlo. Mendeley no lo va a hacer por ti. ¿Qué es lo que Mendeley sí va a hacer? Ya que pusimos el cursor exactamente donde debe ir la referencia de esta cita, vamos a dar clic en Insert Citation, vamos a meternos a Mendeley y vamos a elegir el documento. ¿Te acuerdas que te dije que para esto necesitamos el Mendeley de escritorio? Aquí está. Si no lo tenemos, no podremos hacerlo. Como ya tenemos categorizada la información, vamos a revisar los documentos y decimos, este es el que quiero, le damos clic en citar y entonces ya me pone aquí la información como debería tenerla según el estilo que yo he elegido. Tú me dices, oye, pero espérame, como que no parece ser APA. Vamos a validar. En la parte superior, en el grupo de opciones, decimos Style. Ah, sí es cierto, no es APA. Desplegamos, le ponemos APA y entonces me lo pone como dicta APA. Ahí te va otra vez. Quiero citar este párrafo. ¿Qué me dice APA? De acuerdo con APA, ¿qué es lo que tengo que hacer? Estoy viendo que hay algunas preguntas por aquí. Voy a bloquear el chat. No es que no quiera hacerlo, pero termino la explicación. Regresamos a las preguntas para poder ordenarnos y que no se me vaya a ir alguna. ¿Qué nos dice APA? ¿Cómo citamos un párrafo como este? APA nos dice que ya no va con comillas. Eso tendrías que saberlo tú. Tiene que ir con una sangría. ¿Cómo lo hice? Porque, ojo, no lo hizo Mendeley, lo hice yo. ¿Cómo lo hice? Con el tabulador. En el bloque de mayúsculas, justo arribita tenemos el tabulador. Le di un botonazo y entonces ya lo tengo con sangría. Voy a ponerme donde dice APA que tiene que ir la referencia.
Insert Citation, Go to Mendeley y seleccionamos. Fíjate, el que puse hace rato empieza con M. Voy a poner ahorita uno que empieza con C porque quiero explicarte algo. Le voy a dar Cite y ya tengo una referencia. Voy al final, donde dice obras consultadas, le voy a dar Inserta bibliografía y ya lo tenemos. ¿Te acuerdas? La primera referencia era esta, la segunda era esta, sin embargo, Mendeley me lo puso en orden alfabético porque APA dice que así tienen que ir las referencias en las obras consultadas. Cambiemos de estilo. Desplegamos IEEE, cambia el estilo, cambia también el orden porque IEEE dice que tienen que ir en orden de aparición. Aquí Mendeley nos está haciendo el trabajo pesado. El trabajo intelectual es nuestro. La talacha, esa la hace Mendeley. ¿Cómo cambiamos de estilo? Ya lo vimos. Aquí tenemos Style, seleccionamos el que queremos y lo aplica. Oye, pero ISO, no veo el de ISO. Vámonos a More Styles. Vamos a Get More Styles y escribimos el nombre del que queremos. Por ejemplo, ISO 690 y me encuentro algunas variantes. Hay una en inglés, en lituano. Voy a buscar si hay alguno en español. Ah, mira, aquí está. Le voy a decir instálalo y le voy a decir done. Antes de esto, tenemos aquí la posibilidad de automatizar de manera sumamente importante. No sé si te ha llegado a pasar, pero piensa esto. Escribiste tu artículo concienzudamente, te llevó un montón de tiempo, le pusiste todas tus referencias perfectamente en APA o en el estilo que tú decides y lo llevas con una editorial para publicar. La editorial te dice, tu artículo es maravilloso, me interesa. Nada más cámbiale el formato porque aquí citamos con Vancouver. 50 referencias que tenías, ¿qué tan fácil es cambiarlas de un estilo al otro? Aquí ya vimos que con un botoncito, un solo clic, cambiamos y podrían ser 2000, automáticamente las va a cambiar sin que tú tengas que preocuparte por esa talacha. Pero fíjate, por favor, que la medida en la cual APA nos está ayudando también tiene ciertos trabajos que tendremos que hacer manualmente, porque sabemos que no basta con decir en qué documento se encuentra esta información, sino también en qué página de ese documento. Escribimos manualmente la información que nos haga falta de acuerdo con el estilo. ¿Qué pasa, por ejemplo? Me han llegado a preguntar, oye, pero es que hay ocasiones en las que a mí me gustaría que esto apareciera de cierto modo, o bien en mi institución me piden que hagamos esto. Cuando son cambios muy particulares, es decir, cuando no te gustaría que el formato se comportara de manera diferente, sino cuando son algunos cambios así muy particulares, puedes hacerlo a mano. Me preguntaban, oye, ¿y podemos poner et al? Porque sabemos, si es que somos amantes de la buena ortografía y la gramática, que cualquier término que no pertenezca a nuestro idioma tiene que ir en cursivas. En inglés, en latín, tiene que ir en cursivas. Ok. Ortográficamente, esto es incorrecto. ¿Podemos ponerlo en cursivas? Yo le digo sí, podemos hacerlo. Podemos hacer que nuestro estilo así en total cambie. La pregunta ¿es un cambio, digamos, único o es poquito lo que tienes que cambiar? A lo mejor te conviene hacerlo a mano. Si ya es algo que tienes que estar haciendo constantemente y sería muy tedioso estar cambiando a mano constantemente, entonces podemos pensar en modificar el estilo. Ahorita te muestro cómo se hace, pero aquí lo que podríamos hacer es manualmente le ponemos las cursivas o lo que sea necesario, por ejemplo, agregar la página, etcétera. La página, eso sí, definitivamente tienes que ponérselo a mano. Mendeley no puede saber en qué parte del documento está lo que tú le estás pidiendo. Una vez que hiciste modificaciones, te sales. Algo pasó aquí. Fíjate qué curioso. Déjame, ahí está, ¿no? Algo pasó, no sé por qué razón ahorita no me lo estaba mostrando, hasta que le quité el paréntesis, no es lo ideal, tú no le vas a quitar paréntesis. Algo pasó aquí, normalmente en cuanto te sales de haber editado un campito de estos, te va a aparecer esto. ¿Quieres mantener lo que hiciste? O sea, esto ya lo editaste. ¿Quieres dejarlo así? O bien, ¿quieres regresar a la manera que lo tenías? Si tú le das que te lo regrese, te va a quitar la página, cursivas.
Si tú le dices manténlo, entonces ya lo vas a tener modificado por ti. Yo te recomiendo que en caso de hacer esto, por favor, que sea hasta el final para que ya no corras el riesgo. Imagínate, el mismo documento lo vas a citar más adelante porque tienes otra cita textual del mismo. Entonces, al insertar, seguramente te va a modificar todas las referencias que tengas de ese documento. Más bien esto hazlo hasta el final. Si las normas oficiales se podrían cargar, pero sí. Ok, perfecto. Sí, mira, me estaba aclarando. Sí, o sea, la idea que me preguntaban del diario oficial es si las normas podemos cargarlas en Mendeley. Sí, siempre y cuando sea información que aparece en una página web, tal como lo vimos ahorita. Podemos cargar videos de YouTube, o sea, no el video tal cual. La descripción de los videos podemos hacerlo con el Web Importer. O sea, el Web Importer es como la navaja suiza. Nos va a resolver la mayor cantidad de situaciones. Mm, ok. Cada revista tiene un formato en específico para las citas. Por ejemplo, si estoy en Word y exporto las citas de Mendeley a Word, ¿cómo hago para que se hagan al estilo de la revista? Esta es una pregunta muy importante, Avi. Fíjate, por favor. Tiene mucha relación con lo que acabábamos de ver. Yo me encuentro aquí una situación que es un ampersand. Y yo digo, a ver, permíteme. Que yo recuerde, en APA no va ampersand, sino y o and, no lo sé. Pensemos que fuera el caso. Eso no funciona. Es más, sí, mi APA está funcionando, pero mi institución le hizo una modificación. Es el APA, pero de mi institución, entonces necesito ajustarlo. Puedo hacerlo sin tener que hacerlo manualmente, o bien, oye, es que un editorial me está diciendo tienes que citar con mi estilo. O sea, si está citando con Vancouver, el general no lo quiero, tiene que ser con mi Vancouver. Ok, ¿cómo hacemos eso? Por favor, atención. Voy a la sección de referencias, reviso si el estilo que necesito se encuentra. En caso contrario, me voy a More Styles, como hicimos hace ratito, pero partamos del mismo ejemplo del Vancouver. Vancouver, fíjate que tenemos el de Elsevier, tenemos el de Nature, el de Sage, Springer, tenemos un montón. ¿Cuál es el que queremos? Ahí está. Alguno de ellos será el que me sirva. Entonces, a lo mejor tú quieres buscar ya no por estilo, sino por la editorial. O sea, yo quiero publicar con esta editorial, entonces voy a ver cuál es el que ellos ocupan. Por ejemplo, tú quieres publicar con Elsevier porque es la mejor, entonces ves que tiene Harvard, tiene Vancouver, tiene alguno que ni siquiera está descrito. Tendrás que averiguar con la editorial en particular cuál de los estilos es. De hecho, muchas editoriales ya te dan un link. Fíjate por favor en esta zona. Download Style. Oye, yo quiero publicar con Elsevier. Ok, perfecto, y entra en contacto y tú les preguntas, ¿tendrás el link de descarga de tu estilo de citas? Ah, mira, ahí te va. Escribes ese link aquí, le das download y entonces descargas. Nada más debemos tener una precaución sumamente importante. Tú tienes tu Mendeley y tienes ciertos estilos. Cuando tú te vas a otra máquina, a lo mejor le instalas el Mendeley y todo, pero no es seguro que tengas los mismos estilos allí. Es más, te vas a trabajar a la máquina de un amigo. No le tienes que instalar porque él ya lo instaló, él ya lo tiene personalizado, o sea, no le vas a mover lo que él ya tiene. Entonces hay que tener mucho cuidado con lo que instalamos y en dónde estamos editando nuestros documentos. Imagínate, te vas a editarlo a un café internet ya listo para la impresión, pero en el café internet está restringida la instalación. No le puedes instalar Mendeley. ¿Qué va a pasar cuando abras tu Word? Seguro ahí tienes la información, pero no podrás editarla. Hay que tener mucho cuidado con eso. ¿Qué pasa si de plano no tengo el formato? O sea, hay un formato que se llama Mickey Mouse y no existe. Aquí no lo tenemos en Mendeley. ¿Qué hago? ¿Puedo agregar nuevos estilos? Sí podemos. No es fácil, eso hay que decirlo, hay que dejarlo bien claro. Podemos editar los existentes, podemos crearlos, pero no es sencillo. ¿Por qué no es fácil? Nada más piensa, ¿cuántas condiciones tiene que tomarse en cuenta para saber si tiene un autor o tiene dos o tiene más o no tiene? ¿Qué va a pasar cuando no esté este dato? ¿Qué va a pasar aquí, acá, acá? O sea, cada obra tiene una peculiaridad en cuanto a su descripción, entonces hay que tomar en cuenta muchísimos factores. ¿Cómo le podemos hacer? Vamos, no es fácil, sí se puede hacer. ¿Cómo le vamos a hacer? Aquí mismo en esta ventanita
¿Cómo llegamos a esta ventanita? Te lo explico nuevamente. Estábamos en Word, vimos que no está nuestro estilo, nos metimos en More Styles y dentro de esta ventanita nos vamos a la pestaña About y hay una opción que dice Editor CSL. ¿Cómo funciona? Por favor, atención en esto. Vamos a buscar primero que nada nuestro estilo. Por ejemplo, APA. Ya que encontramos ese estilo APA, por cierto, déjame comentarte. Ahorita que encontremos APA, va a aparecer la sexta edición. Cuando yo metí APA, tú te diste cuenta de que a mí me aparece la séptima. Esa es una trampa. Yo me metí a editar la sexta y cuando la guardé, la renombré así, séptima edición. No es que sea, yo lo hice, pero imagínate los cuidados que debemos tener para no tener información así. Tú, que no habías recibido esta explicación, asumes que yo tengo la séptima edición. No, yo quise nombrarla así, nada más para tenerla, pero mira, la más reciente que tenemos es la sexta. Le voy a dar editar. Ya que nos metamos a editar, vamos a ver en la parte superior cómo luce. En la parte inferior vamos a ver sus propiedades para modificarlas y en la parte de la izquierda vamos a ver toda la estructura de ese estilo para poder condicionar y poner elementos y quitarlos, etcétera. Repito, no es sencillo, es posible, pero si tú quieres hacerlo, tendrás que investigarle mucho porque te soy honesto, yo no domino todo eso. Vamos, es tan complejo que yo sé hacer lo esencial. Cómo le pongo subrayado, cómo le cambio a negritas, etcétera, pero ya como decirle, que no me ponga et al, sino que me ponga y, que cuando tenga 5 autores funcione de este modo, etcétera. Esas son cuestiones ya muy complejas que seguramente tendrá que hacer un programador. Está tardando mucho en cargar. ¿Por qué? Porque es muchísima la información que contiene. Entonces, en lo que esto carga, vamos avanzándole para que no consumamos mucho tiempo aquí de manera improductiva. Tenemos aquí. Ok, me preguntan también, esto es una pregunta que también me han hecho muchas ocasiones. Yo he ocupado Mendeley, me gustó mucho Mendeley, pero ¿qué crees? Yo ya tenía mi documento hecho y gran parte de las citas las hice a mano y también las hice ocupando el gestor de Word. ¿Hay una manera de unificar todo? No, no existe. ¿Qué es lo más que podríamos hacer? Imagínate que yo tengo mi lista de obras consultadas ya creada por mí manualmente. Obra 1, ahí está, ¿no? Esa fue mi obra. Pero además de ello, hay una lista de obras consultadas que generé. Por favor, fíjate, aquí junto a Mendeley está el gestor de Word. Le voy a dar insertar bibliografía y ya tiene ahí uno, ¿no? O sea, ya tengo 3 posibles fuentes. La buena, para mí, porque es lo que más he trabajado, etcétera, es la de Mendeley. ¿Puedo unificarlas? No se puede. ¿Qué es lo que podríamos hacer? Manualmente, corto esta de aquí, me pongo en donde debería ir y la pego. Corto esta de acá, manualmente me pongo en donde debería ir y la pego. Pero ¿qué va a pasar cuando quiera actualizar todo? O sea, yo sigo insertando citas, por ahí todo se me va a mover. Entonces, sí se puede, pero yo te recomiendo encarecidamente, elige uno. O sea, si tú ya lo hiciste con el de Word, la mayor parte, aunque tú reconozcas, no es que Mendeley me conviene, pero ya todo está con Word, yo te recomendaría continúalo. O sea, haz lo que te cueste menos trabajo. Si te cuesta menos trabajo pasar todo a Mendeley, no es que lo puedas hacer automáticamente. O sea, cada una de las obras que ya habías consignado tendrás que meterlas seguramente manualmente a Mendeley. Pero si eso es lo más práctico para ti y te va a ahorrar mucho trabajo al final, hazlo de ese modo. Si al contrario, yo ya tengo el 90% en el de Word, olvídate de Mendeley y complétalo con Word. Ya para tu siguiente artículo, entonces sí hazlo todo desde Mendeley, pero encuentra la manera como te va a resultar menos complicado. Vamos avanzando entonces, regresamos, híjole, fíjate, no ha terminado de cargar, vamos a actualizar a ver si acaso lo carga, pero vamos con la última función. Dijimos que nuestra última función es colaborar. ¿Cómo hacemos esta función? La primera y la segunda la hicimos con la versión web. La tercera y la cuarta la hicimos con la versión de escritorio, mientras que esta última la vamos a hacer con las dos.
Y lo hacemos así solamente porque la versión de escritorio, no, la versión web tiene un pequeño detalle. Ya está reconocido, ya Mendeley sabe que existe ese error, están trabajando en ello en algunos cambios, no está resuelto, hay un error ahí, entonces solamente por eso vamos a ocupar la de escritorio también. Fíjate en la parte superior, dice ahí grupos. Eso es lo que vamos a ocupar, pero fíjate en el panel lateral y también dice grupos. Ese no es el error. En la parte superior, que ya sabemos que esto no está en la versión de escritorio, es donde vamos a trabajar en la web. Nos metemos grupos, vamos a encontrar todos los grupos a los que pertenecemos. Ahí está. Todos estos, de manera automática, yo soy miembro, porque tú, igual que yo, sabes que yo no pertenezco a todas estas instituciones, pero estoy dentro de su grupo. ¿Por qué? Porque cuando fui a dar un curso a cada una de ellas, me conecté a su red y abrí Mendeley. Automáticamente estoy dentro. Yo no pedí, nadie me agregó, automáticamente estoy dentro solamente por eso. Hasta el final vas a ver que ya no hay grupos institucionales, sino grupos que tú has creado o a los cuales te has unido de manera voluntaria. Fíjate por favor en este. Bibliografía Periférica es un grupo privado y yo soy miembro. Puedo ser miembro o puedo ser propietario. Si yo lo hubiera creado sería propietario, pero soy miembro. Es muy importante que tomes en cuenta esto para algo que te voy a mostrar más adelante. Perfecto. Tenemos los grupos a los que pertenezco. Pero ¿cómo le hago para pertenecer a otros? Vamos a hacer lo mismo que cuando buscábamos documentos, le damos clic en Search. Por favor, atención, estamos en grupos, por eso funciona perfectamente este buscador. Si estuviéramos en Library, ya sabemos, solo buscamos documentos que ya tenemos ahí. Le di clic en Search, me voy a grupos y le voy a poner el nombre de algún grupo que quiera encontrar y le doy Search. Una vez que los encuentre, podré unirme o no dependiendo de lo que haya decidido su creador. Observa, por favor. Primer grupo. Lo descubrí, me llama la atención, le doy join y me uno sin problemas. Nadie tiene que hacer nada para que yo me una. Con el hecho de darle join, ya estoy dentro. Me regreso. Busco otro grupo, por ejemplo este, y quiero unirme. Pero cuando lo reviso me doy cuenta de que no hay botón de unirse. ¿Por qué? Porque Conrisid, que es el propietario, decidió que nadie se puede unir. ¿Ok? Entonces tenemos allí dos tipos de grupos. Ahora, ya sé cómo unirme a grupos, pero ¿cómo le hago para crear los míos y para poder determinar yo quién puede unirse y quién no? Nos regresamos al library. El error que te comentaba está justo aquí. Sí tenemos opciones de grupos, pero cuando le doy que me cree un grupo, no me lo crea. Me va a mandar a la misma página de los que ya tengo. Por más que le busque, aquí no hay cómo crear grupos. Solamente por eso nos vamos a ir a la versión de escritorio. Tenemos nuestra versión de escritorio, buscamos grupos, le damos Create. Aquí sí puedo crearlos. Le voy a poner un nombre. Le voy a poner alguna descripción. Y aquí es la opción para indicar cómo se comporta el grupo. ¿Te acuerdas el primero al que nos metimos? Ese es público. Todos lo pueden encontrar, todos se pueden unir. ¿Te acuerdas del segundo? Ese es solo por invitación. Todos lo encuentran, nadie se puede unir si no es invitado. ¿Te acuerdas del tercero? Pues no, porque no lo vimos. ¿Y por qué no lo vimos? Porque es privado. Nadie lo puede encontrar. Solamente puedes formar parte si alguien te invitó, pero no está a la vista del público. La principal ventaja que tenemos es, aquí podemos compartir PDFs, acá arriba no. En estos dos, solo referencias. Aquí en el privado, también PDFs. Voy a crear este grupo como público para que veamos la diferencia. Cuando le das Create, te va a pedir que le pongas las direcciones de correo de las personas que quieras invitar. Tú lo haces, en mi caso yo no lo voy a hacer, y entonces ya tienes creado tu grupo. Dijimos hace un momentito que la razón por la cual nos metimos aquí fue solamente porque no podíamos hacerlo desde la versión web. Ok. Vamos a pasarnos a la versión web ya que hemos creado el grupo. Vamos a refrescar. Ya tenemos ahora sí nuestro grupo. ¿Te acuerdas que en bibliografía periférica es un grupo privado y yo soy solamente miembro?
En este yo soy el creador, por lo tanto soy el propietario. ¿Qué diferencias vamos a encontrar de un grupo al otro? Voy a arrastrar un documento a la segunda carpeta. Me voy a meter y fíjate que yo veo el PDF porque soy el propietario. Pero si yo te invitara a este grupo, tú solamente verías esta referencia, ni un solo PDF. Observa, por favor, bibliografía periférica, te consta que yo soy miembro, yo no soy el propietario. Pero cuando me meto, yo sí puedo ver estos PDFs porque es un grupo privado. Me meto a un documento, lo puedo leer igual que cualquier persona que forme parte del mismo grupo y observa, por favor. Me voy hacia abajo y puedo marcarlo. Selecciono el texto y le voy a poner un comentario. Hola. ¿Quién puede ver este comentario? Cualquier persona que forme parte del mismo grupo. Así podemos colaborar con personas, además de lo que ya veíamos. Podemos buscar información de otros, otros pueden buscar información que tengamos nosotros y entonces estamos colaborando. Vamos a abrir en este momento el chat, vamos a dejarlo abierto lo que resta de la sesión y te comento, hemos concluido con el temario, así a rajatabla que tenemos todavía unos minutos, de modo tal que voy a mostrarte algunas otras opciones que podemos utilizar con Mendeley. De todos modos, me mantengo aquí al tanto de lo que está siendo preguntado. Observa, por favor. Veíamos que en la versión de la web tenemos muchas posibilidades. La primera se llama Feed. Esa es nuestra red social. Tú puedes, a través de Mendeley, crear una red de colaboración adicional. Observa. Comparte actualizaciones. Yo voy a poner, acabo de dar una sesión. Y le voy a dar publicar. ¿Quién puede ver esto? Cualquier persona que me esté siguiendo. Capacitación acaba de publicar esto de aquí. Y la gente le puede dar que le gusta, comentar, etc. ¿Qué otra información puedo ver yo aquí? La información que publiquen las personas a las que yo sigo. Aquí tengo algunas recomendaciones para seguir gente. ¿Basado en qué? En lo que Mendeley conoce de mí. ¿Cómo sabe Mendeley quién soy yo? Aquí donde está mi nombre, voy a meterme y vamos a ver que hay un espacio para que tú pongas toda la descripción de tu perfil. Tu título, posición, tu institución, etcétera, tu ORCID, grupos a los que perteneces aquí van a venir, etcétera. O tú le puedes poner un montón de información que yo no le he puesto. ¿Qué va a pasar cuando tú llenes toda esta información? Mendeley va a tener mucho conocimiento sobre ti y va a saber quiénes pueden ser personas que te interese conocer, cuáles documentos podrías estar interesado en leer, etcétera. Fíjate que además te hace algunas sugerencias aquí en la parte principal de artículos, pero que tienen que ver con artículos que tú has leído. O sea, ya que leíste este artículo, a lo mejor te interesan estos. Aquí te hace otras sugerencias, pero estas no tienen que ver con los artículos leídos, sino con todo lo que posees y toda la información que Mendeley tiene sobre ti. Aquí también te dice, estas son personas que podrías querer conocer. ¿Por qué me está poniendo estas? Porque son personas y porque están en Mendeley. Mendeley no tiene más medio para saber quién podría interesarme, excepto que sea un ser humano y que esté en Mendeley, porque yo no le he dicho más acerca de mí. Además de ello, veíamos que hay grupos, ya los analizamos, datasets. En Mendeley, ¿cuántos usuarios tenemos? Más de 6 millones. Cada uno de esos usuarios tiene posibilidad de generar información y publicarla en Mendeley. ¿Basada en qué? Seguramente en los documentos que ha consultado, pero puede crear tablas, gráficas, esquemas, material multimedia, puede ponerlo como si fuera un repositorio y esa información está disponible según lo que el usuario haya determinado para que tú la consultes. También podemos encontrar empleo aquí en Careers. Puedes hacer búsqueda si estás buscando empleo o puedes explorar las áreas que ya existen. También puedes obtener financiamiento, hacer una aplicación para que a lo mejor alguna institución que esté buscando a quién financiar pueda hacerlo contigo. Si tú estuviste ayer en la sesión de Scopus, recordarás que te prometí algo que voy a hacer en este momento. Mi promesa fue la siguiente. Vamos a ver cómo podemos citar información de gráficas de Scopus,
Porque sabemos que Scopus es una herramienta sumamente valiosa. Por favor, si no tienes ahorita la idea precisa de cómo funciona Scopus, no te preocupes. Tú lo vas a buscar después en los tutoriales que tenemos, o bien el próximo jueves a las 10 de la mañana y a las 4 de la tarde puedes conectarte con la misma liga para que te expliquemos a grandes rasgos y de manera, bueno, no a grandes rasgos, con toda profundidad, qué es Scopus, cómo funciona. Dijimos ayer, tú puedes generar estas gráficas que te van a dar un panorama de lo que estás investigando. Y cuando las generes, ¿qué crees? Puedes incorporarlas a tu documento y te va a servir a lo mejor como parte de tu marco teórico y vas a decir, de acuerdo con Scopus, esta es la producción en esta área, etcétera. Sabemos que tienes que darle crédito al propietario, al creador de esta gráfica. ¿Cómo lo haces? Bueno, primero que nada, seguramente copiarás la gráfica. ¿Cómo lo haces? Hay un botoncito en tu teclado que dice imprimir pantalla. Lo pegas en Word, lo recortas, ya tienes tu gráfica. ¿A quién le vas a dar crédito? Esta no es una gráfica que ya esté creada. ¿Cómo se crea? Dinámicamente, de acuerdo con lo que tú buscas, te muestra gráficas. Entonces, ¿quién tiene el crédito? Scopus. No es una persona, es Scopus. Ok. ¿Cómo lo citamos en Mendeley? Hacemos clic en el Web Importer, nos va a mostrar la información que ya sabemos que es probable que no venga completa. Vamos a hacer clic en Add, vamos a revisar en nuestro Mendeley y vamos a encontrarnos con que ya tenemos esa referencia. Vamos a todos los documentos. Ahí está. Pero tú la revisas y dices, híjole, pues mira, honestamente, qué bueno que me lo pasó, pero el título que le puso no me convence. Y seguramente no, porque a ti te gustaría hacer constar. Ah, mira, aquí tenemos el editor, ahorita regresamos. A ti te gustaría hacer constar que esta información es la gráfica de la tendencia, a lo mejor así le quieres llamar, de la búsqueda que hiciste por México, ¿no? El título que tiene no es nada representativo. Entonces, tú revisas y determinas si puedes o no obtener el título. Tú dices, híjole, es que análisis de resultado, pues no, como que no me convence. Entonces, ¿qué hacemos? No hay un título aquí que tú quieras consignar, entonces, por favor, toma nota de esto. Entre corchetes, porque el título se lo vas a poner tú, le dices de manera representativa cómo quieres reconocerlo. A lo mejor es análisis de resultados de la búsqueda por México. Ese es tu título. Ah, en Scopus, ¿no? A lo mejor. O a lo mejor quieres decirle panorama global de la producción. Ok, lo que tú quieras, entre corchetes quiere decir no es información que venía, esta la estoy dando yo, y le vas a poner como autor a Scopus. Y le puedes poner un resumen y todo lo que tú quieras, y entonces lo guardas. Esa es la promesa que yo te había hecho ayer, ya cumplimos. Antes de contestar las preguntas, mira, ya tenemos aquí lo que yo te comentaba. Crea un nuevo estilo basado, abre el que ya tienes. ¿Te acuerdas que yo te dije que yo creé uno basado en este? Podría decirle, ábreme ese mismo. En este caso le voy a decir, no, vamos a crear uno nuevo. Le damos OK. Ah, dice que este estilo ya está. Aquí tienes que ponerle un descriptor que sea representativo para ti. Vamos a darle a APA3. Ahí está. Te decía que en la parte superior aparece cómo luce el estilo. Aquí viene en su cita cómo va a aparecer esa referencia y aquí cómo aparece en las obras consultadas. Tú dices, oye, es que en mi estilo los autores van en cursivas. Seleccionas al autor y le pones cursivas. Eso es muy sencillo. Oye, pero es que, ¿qué crees? Si tiene más de 10 autores, bueno, si tiene menos, tienen que aparecer todos. Si tiene más de 10, entonces si viene, eso sí es complejo. Fíjate, por favor, estamos dentro del campo de autor, todo lo que hay aquí. Layout, condicionales, nombres, etcétera. Y cada uno de estos, a su vez, tiene un grupo de opciones, ¿no? O sea, estaba plegado, lo desplegamos y vamos a ir viendo que tenemos un montón de opciones que configurar para que pueda responder a lo que queremos.
O sea, no es sencillo, pero sí es posible hacerlo. Una vez que hayamos modificado nuestro estilo y querramos conservarlo, le damos aquí en el menú Style, guarda el estilo como para que nos cree una copia. ¿Quién va a tener el uso de ese estilo? Tú. No vas a poder compartir información con otros usuarios a menos que cada uno tenga exactamente el mismo estilo que hayan creado. Entonces, hay que tener cuidado con eso. Pero te comentaba, tenemos más de 8,000 estilos. Es muy probable que el que tú quieras sí se encuentre aquí y esto no tengas que realizar. Vamos ahora sí a leer. Vamos a bloquear el chat para que no se me vaya moviendo. Ok. Cuando creo el grupo, los invitados reciben un enlace. Así es, mira. Vamos a regresarnos aquí a nuestro grupo. ¿Te acuerdas cuando lo creamos? Le dimos create y nos aparecía envíale una invitación. Por correo les va a llevar el link para que le den a aceptar y entonces ya sean miembros. Oye, pero yo no invité nada, a nadie. ¿Cómo le hago para invitar gente si no los había invitado? Vamos a nuestro Mendeley, vamos a nuestros grupos. Observa, por favor, este grupo, aquí dice, tú eres el propietario. Del otro soy un mero miembro. Me meto al grupo, le doy clic en el nombre del grupo y por acá me aparece invita miembros. Puedo reportar el grupo. Obviamente no me voy a reportar yo solito. Le voy a dar invítalos y entonces pongo ahí las direcciones de correo. ¿Qué crees que es importantísimo tener en cuenta? Que la cuenta de correo que tú pongas tenga una cuenta de Mendeley vinculada. O sea, tu amigo tiene su cuenta de Mendeley con el correo institucional, pero tú le mandas la invitación a Hotmail. No, mándasela por favor a la cuenta institucional. ¿Cómo crear y acceder a datasets? No es motivo de esta sesión y no tenemos ahorita. Pero mira, si tú, Francisco, no tenemos tiempo suficiente, pero mira, Francisco, si tú quisieras que ampliáramos este tema, podríamos plantearlo con tu institución. Por favor, ponte en contacto con ellos. A lo mejor hasta tú eres el representante, no lo sé. Y comenta, oye, me interesa mucho una capacitación sobre datasets, o sea, Mendeley, a lo mejor el feed, el library, lo que tú quieras, pero por favor que incluyan datasets y entonces ya nosotros planeamos una sesión enfocada en eso. En realidad, en esta sesión, lo que tiene que ver es la biblioteca, el gestor de referencias, y los otros los mencionamos para que conozcamos que existen, pero para realizar una capacitación con profundidad, sería muy conveniente que a través de tu institución se planee con mi compañera Melita, ahorita te digo cómo contactarla, una nueva capacitación. Los comentarios y anotaciones que se realizan en el PDF se quedan guardadas en la versión web. No, 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 mira. Vámonos a la versión de escritorio. No estoy seguro cuál documento era. Déjame regresar por aquí al library. Era el primerito, ¿no? Inteligencia intuitiva. Entonces, por aquí déjame ordenarlos. Busco inteligencia intuitiva. Aquí está. En la versión de escritorio es probable que te aparezca el icono de descarga. Entonces, aquí debería estar. No está ahorita. No sé por qué. Vamos a validar que efectivamente se haya quedado guardado el comentario o que sí se trata del mismo. Aquí está, mira, sí lo tenemos aquí. Vamos a ponerle un comentario nuevo. Cambiemos. Ah, perdóname, perdóname. No, no, sí debe funcionar así como te estoy diciendo. Nada más déjame comentarte algo. Acabo de actualizar mi versión de Mendeley. No sé, no lo he probado, pero en una de esas puede ser que hayan hecho el cambio para que ya no se vea. No sé por qué querrían hacerlo. La última vez que yo lo probé estaba funcionando perfecto, pero no sé si quizás por eso. Ok, ya lo tenemos aquí, no necesitamos guardarlo. Antes de abrir el documento en la versión de escritorio, le voy a dar sincronizar para asegurarnos de que todo está como debe, que no vaya a tener una copia almacenada yo por aquí. Vamos a esperar eso. Mientras esto termina de cargar, voy leyendo la siguiente. Me están preguntando cómo podemos ver los videos. Ahorita lo vamos a comentar. Es cuestión de práctica, sí, Andy. Definitivamente hay que practicar, practicar, practicar. Eso de editar los estilos, la verdad es que sí es muy complicado.
Aquí está, ya terminó, vamos a abrir el documento. Y mira, ahí está, ahí lo tenemos, ¿no? O sea, las mismas anotaciones que tenemos allá, las tenemos aquí, te digo. Yo ya lo había probado, como acabo de actualizar mi versión de Mendeley, yo sospechaba, no sé, a lo mejor lo cambiaron, pero no, aquí lo tenemos y está funcionando. Quizás lo que te faltó hacer cuando viste que no lo estaba reflejando era actualizar. Le das sincronizar, se sincroniza toda la información y entonces lo tienes en las dos versiones. Abrimos nuevamente el chat para las anotaciones finales. Yo voy cerrando. Voy a pausar en este momento la grabación, justo ahorita la detenemos.